que producen exantemas, o dentro de este grupo, de esta clasificación de virus, tenemos el virus de papera, sarampión, rubiola, parvovirus B19, ¿ya? Y por ahí el herpes 6. Estos virus pertenecen a diferentes familias, no tienen correlación genética, no son iguales. Poseen las siguientes características: distribución mundial con alta incidencia de infección en sujetos no inmunes, ya, son muy contagiosos. El hombre es el único reservorio y la diseminación entre individuos se da por aerosoles respiratorios, o sea, se adquiere por inhalación, ¿no? Entonces aquí tenemos los principales virus, como pueden ver, virus de paperas, el virus de sarampión, ambos son paramyxovirus, virus de rubiola, virus parvovirus B19 y virus de la roceola, ¿ya? O mejor dicho, la roceola es la enfermedad, es producida por el virus 6-7. La transmisión es por vía respiratoria, como pueden ver, excepto roceola, que es por secreciones. Pero la incubación es variable, no estamos en curso de clínica, así que no se preocupen, no se les va a preguntar el periodo de incubación. Los síntomas, cada uno de estos virus tiene algunos síntomas que los pueden distinguir de los otros. En general, todos hacen fiebre, todos hacen sarpullido y malestar general, ¿ya? Algunos pueden llegar a ser encefalitis. Erupción característica, por ejemplo, paperas no tiene erupción, sarampión sí tiene, ¿no? Del mismo modo los demás. Duración de la enfermedad, miren, casi ninguno pasa de una semana, ¿no? 7 a 10 días, 3 a 5 días, 1 a 3 días, 1 a 2 semanas, 3 a 5 días. Gravedad o complicaciones, cada uno tiene sus complicaciones que vamos a ir viendo conforme avance la presentación. Infecciones fetales, la rubiola y el parvovirus sí producen infecciones fetales, ¿no? Algunos tienen vacunas, sobre todo los tres primeros, papera, sarampión, rubiola. No nos olviden la vacuna, el SPR, ¿no? SPR, sarampión, papera, rubiola, que se le da a los niñitos cuando tienen un añito, ¿no? Cuando cumplen un añito. Ya, entonces vamos a empezar con el virus de las paperas. Como dijimos, para eso un Paramyxoviridae, género Paramyxovirus, posee este virus de tipo RNA, ¿ya? En sentido negativo, calcio helicoidal, una envoltura con espículos y posee hemaglutinina neuraminidasa y la proteína F. Es un virus respiratorio, se replica en el epitelio del tracto respiratorio y nodos linfáticos locales, produce fiebre y aumento de volumen en glándulas parótidas. Esa es la característica, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tenido paperas? Antes era muy frecuente, desde mi generación a todos los niños daba paperas. Pero creo que ahora con la vacunación ha bajado un montón. El periodo de incubación de 12 a 29 días, duración de los síntomas 7 a 10 días, ¿no? Te decía que era por soplar mucho globo en carnavales. Puede infectar el sistema nervioso central. Las complicaciones son meningitis, encefalitis, pancreatitis, orquitis y euforitis. ¿Ya? Ahí te lo vamos a desarrollar. Entonces, este virus se caracteriza por producir necrosis celular, afecta a los tejidos y produce necrosis celular más infiltrados de mononucleares, ¿no? De linfocitos sobre todo. Para el control de la infección se requiere de inmunidad humoral y celular y posee una vacuna de virus atenuado que ayuda a controlar la enfermedad. Ya hemos mencionado, es un virus de cadena única RNA con cápsida helicoidal con una envoltura de bicapa lipídica. O sea, no es un virus desnudo, es un virus con envoltura. Posee 2 glucoproteínas, ¿ya? Generalmente cuando pongo GP es glucoproteínas. La primera con actividad hemaglutinina neuraminidasa y la segunda que produce la fusión de la membrana viral, ¿no? Aquí está, ¿no? Glucoproteína mayor, HN, y glucoproteína menor, fusión. ¿Cuál se une a la célula huésped? La proteína mayor. ¿Y cuál se fusiona? La F, ¿no? Produce la fusión de las membranas. El receptor es el ácido ciánico de la célula hospedera y la proteína F promueve la fusión de las membranas. Posee una RNA polimerasa dependiente de RNA. ¿Qué significa esto? Que esa cadena negativa de RNA se va a transformar en cadena positiva de RNA y a partir de ahí se van a formar los ARN mensajeros. La epidemiología se transmite por contacto directo, gotitas transmitidas en el aire o fómites, ¿no? Contaminados con saliva u orina. Es más frecuente en el grupo de 5 a 15 años de edad. El 85% de los contactos susceptibles en el hogar adquiere la infección, ¿no? La enfermedad es transmisible desde cerca de 7 días antes hasta 9 días después de inicio de la enfermedad. O sea, la alta transmisibilidad es porque los individuos ya son contagiantes o ya pueden contagiar desde mucho antes que aparezcan los síntomas, ¿no? Entonces eso hace que sea un poco difícil de controlar.
La máxima incidencia de infección suele ser durante los últimos días de invierno y primeros días de primavera, ¿no? Y este es el esquema de la diseminación del virus, ¿no? Como pueden ver aquí, el virus se inocula de las vías respiratorias, a nivel de la orofaringe, sobre todo la garganta. Hay una replicación local a nivel de los ganglios de esa zona. Se produce una viremia, ¿no? A partir de esta viremia hay una infección sistémica, o sea, el virus se va a esparcir por diferentes órganos, ¿no? Uno de ellos, y el más importante, la glándula parótida, ¿no? Y de ahí viene, pues, ¿no? El virus se multiplica en las células epiteliales de los conductos, hay una inflamación local que provoca intensa hinchazón. Pero también hay otros órganos que se pueden ver afectados: testículos, ovarios, nervios periféricos, ojo, oído interno, sistema nervioso central. Y finalmente, ya al final puede involucrar el páncreas, ¿no? Incluso algunos lo relacionan con la diabetes juvenil. ¿No? Aquí podemos ver este cuadro que un poquito que te ayuda a comparar la enfermedad clínica con la presencia del virus en el organismo, ¿no? Digamos que aquí empieza la exposición, o sea, el individuo se expone al virus de la paperas el día 0, ¿no? La enfermedad aparece el día 14, como pueden ver acá, ¿no? En este momento la flecha indica que aparece enfermedad clínica, o sea, enfermedad que podemos ver, fiebre, escalofríos, dolor, ¿no? Pero el virus, mira acá dice, diseminación del virus por vía salival. El virus ya se puede diseminar, miren, ¿desde cuándo? Desde el séptimo, octavo día ya se puede diseminar antes de que aparezca la enfermedad, ¿no? Luego, cuando aparece la enfermedad, aparece la parotiditis, ¿no? En ese periodo también se puede afectar otros órganos, ¿no? Orquitis o meningitis, ¿no? Y el virus finalmente termina de diseminarse en la saliva más o menos el día 22, pero todavía en orina puede diseminarse hasta el día 29, 30 aproximadamente, ¿no? Y hasta aquí termina la infectabilidad, o sea, el virus ya no puede contagiar, ¿no? Posteriormente, como pueden ver, en la parte final de la enfermedad se puede producir un cuadro de encefalitis postinfecciosa, o sea, el individuo ya se mejoró de la parotiditis, ya está clínicamente más estable, pero empieza a haber síntomas de encefalitis. ¿Y cuáles son los síntomas de encefalitis? Dolor de cabeza, cambios en la conducta, tendencia al sueño, eso es lo que se ve, ¿ya? Aquí en la línea de color morado o púrpura vemos los anticuerpos séricos, ¿no? Que al final de la enfermedad recién se elevan, ¿no? Inmunidad: como en la mayoría de las infecciones virales, la respuesta inicial de los anticuerpos en las paperas se hace de manera predominante con IgM, ¿no? Y de forma gradual se reemplaza por los IgGs específicos, ¿no? Y es el que te da la inmunidad de por vida. La inmunidad se asocia con la presencia de anticuerpos neutralizantes, que son los de tipo IgG, y después de la infección primaria, la inmunidad a la reinfección es virtualmente permanente, o sea, solo te puede dar una sola vez en la vida. Enfermedades clínicas con frecuencia asintomática, se manifiesta como parotiditis, casi siempre bilateral y con fiebre, ¿no? Como pueden ver en el gráfico, ¿no? Acá no se nota bien, pero acá hay un aumento de volumen de la glándula parótida de este niño, ¿no? Poco después puede aparecer tumefacción en otras glándulas, hay aumento de volumen en orquitis, también puede ser en ovarios, ¿no? Mastitis, pancreatitis, tiroiditis, y finalmente meningoencefalitis. La inflamación de la orquitis, que será el 10 a 20% de los casos, puede provocar esterilidad. Afecta al sistema nervioso central en el 50% de los pacientes, o sea, la mitad de los pacientes que se infectan van a desarrollar algún síntoma nervioso. No necesariamente se van a poner graves, en coma o con convulsiones, pero puede haber dolor de cabeza, puede haber tendencia al sueño, o puede haber malestar general, ¿no? Entonces, quiere decir que el virus pues, ha ingresado al sistema nervioso central, y el 10% puede presentar meningitis leve, ¿no? Como dice ahí. ¿Cómo haces el diagnóstico? Puedes hacer hay una prueba que se llama PCR que puedes utilizar para hacer el diagnóstico. También puede hacerse un cultivo celular en muestras de saliva, orofaringe, líquido cefalorraquídeo y orina. También puedes hacer dosaje de anticuerpos, ¿no? IgM, IgG mediante estas técnicas, ¿no? ELISA, enzima inmunoanálisis e IFI. Y la IgM provee un diagnóstico precoz de la enfermedad, ¿no? Entonces, generalmente para hacer el diagnóstico no vas a hacer cultivo viral. La PCR, si estás en un país desarrollado, lo hacen rápido. En nuestro medio utilizarás pues anticuerpos, ¿no? IgM, ¿no? O sea, el cultivo celular demora mucho más tiempo, demora mucho, eso sí es cierto.
La enfermedad no tiene tratamiento, la prevención es con la vacuna, ¿no? La famosa SPR, ¿no? Que son dos dosis que aseguran inmunidad permanente y la vacuna SPR es de virus atenuado. ¿Alguna pregunta respecto a sarampión? Digo, paperas. ¿No hay preguntas? Ya. Ahora vamos a hablar acerca del sarampión, ¿ya? Este virus es todavía más interesante. Pertenece a los paramyxovirus, género morbillivirus. También es tipo RNA monocatenario con envoltura y cápside helicoidal, ¿no? Aquí está la envoltura y esto que ven de este modo es la cápside helicoidal. Posee dos glicoproteínas que le llaman espículas. ¿Por qué? Porque sobresalen de la superficie de la envoltura, ¿no? Posee peplómeros de hemaglutinina y proteína de fusión, igual pues que el virus de las paperas. Posee RNA polimerasa dependiente de RNA, no posee neuraminidasa, ¿no? Como el virus de paperas. Su receptor es el CD46 y posee un serotipo patogénico, ¿no? ¿Por qué es importante eso de un solo serotipo? Porque cuando un virus solo es de un solo serotipo, la inmunidad con 13 serotipos de por vida, entonces ya no te vuelves a contagiar. Aquí podemos ver, ¿no? La estructura del virus, tenemos la envoltura, tenemos la proteína H, la F, la matriz que se encuentra entre la envoltura y la nucleocápside, ¿no? La membrana lipídica, que es parte de la envoltura, y la nucleocápside, que posee las nucleoproteínas, fosfoproteínas y proteínas grandes, ¿no? Y dentro de esto está el RNA del virus, ¿ya? Epidemiología. Produce infecciones en niños, también en adultos jóvenes. En los países desarrollados hay bajas tasas de infección porque obviamente existe la vacunación y los brotes ocurren en individuos no inmunizados o parcialmente inmunizados. Da brotes en invierno y primavera, la tasa de exposición es 85%. O sea, ¿qué significa eso? De todos los individuos susceptibles expuestos, el 85% desarrolla la infección. Periodo de transmisión de 3 a 5 días antes de la aparición del rash, hasta 4 días después, ¿no? Sumamente contagioso a través de gotas respiratorias, ¿no? Aquí podemos ver la secuencia de mecanismo, ¿no? Se inocula por vías respiratorias, se replica a nivel local en vías respiratorias, puede ser orofaringe, puede ser laringe, tráquea. Hay una diseminación linfática que va a dar lugar a una viremia, ¿no? Esta viremia va a dar lugar a una amplia diseminación hacia conjuntivas, vías respiratorias, aparato urinario, vasos sanguíneos pequeños, sistema linfático y sistema nervioso central. Posteriormente, las células endoteliales que se infectan por el virus más linfocitos T inmunes van a dar lugar a lo que es el exantema, ¿no? El sarpullido que mencionamos, ¿no? Y después de este proceso se produce algunos eventos, ¿no? Después del exantema se puede producir la curación, ¿no? Y te da inmunidad para toda la vida. Hay algunos individuos que no se van a curar, sino que van a hacer encefalitis postinfecciosa, ¿no? De etiología inmunopatológica. ¿Qué significa etiología inmunopatológica? Que el sistema inmunológico empieza a producir una reacción inflamatoria local donde ha estado el virus y que eso genera la inflamación de las meninges y produce la meningocefalitis, ¿ya? Cuando tú quieres estudiar, estudias el líquido cefalorraquídeo para ver dónde está el virus, no hay virus. Solo ves linfocitos, ¿ya? Entonces, por eso se llama posinfecciosa, porque si se encontrara realmente el virus, solo sería encefalitis nada más, ¿no? Y luego viene la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una infección rara del sistema nervioso central, pero por virus del sarampión defectuosos. Estos virus del sarampión defectuosos, ¿qué es lo que pasa? Como el virus se replica, pueden quedar algunas copias del virus dentro de las neuronas, y no tienen poder contagiante, pero con el tiempo producen degeneración neuronal. Y el individuo empieza a tener degeneración neuronal, o sea, es como que retrocediera, ¿ya? Digamos que hasta cierto punto alcanza algunas, sobre todo en niños, alcanza algunas facultades y posiblemente regresiona. Deja de contar, ya no habla claramente, más tendencia al llanto, si se podía cambiar de ropa, ya no se puede cambiar la ropa, y así, es como que retrocede su cerebro, ¿ya? Y finalmente, falta de curación de la infección aguda debido a una inmunidad celular defectuosa, ¿no? Frecuentemente estos pacientes fallecen, ¿no? Como dice acá, estos son los cuadros atípicos raros, generalmente la mayoría se cura, ¿ya? Pero las secuelas de estos cuadros son graves, por eso es que se vacuna a la población. No, igual la secuencia de eventos
desde la exposición hasta el estadio catarral, que es cuando empiezan los síntomas, pasa más o menos 6 días, que coincide con el pico de viremia, ¿no? Que el virus está en sangre, ¿no? Luego viene el de diseminación del virus por vía respiratoria y viruria, que eso dura un poquito más, y más o menos a los 10 días aparece el rash, ¿no? Que es el que marca, la mayoría de veces los médicos se dan cuenta de la enfermedad cuando aparece el rash, porque antes es como una gripe, no lo puedes identificarlo. Se parece a otras cuantas, se parece a influenza, se parece a COVID, ¿no? Pero cuando empieza a ver el rash, ahí ya dices, esto es puede ser sarampión, ¿no? Después del rash, cuando disminuye, cuando ya no hay viremia ni viruria, pues empieza la encefalitis postinfecciosa, ¿no? Que ya dijimos que es de causa inmune, ¿no? No se sabe muy bien, pero se ha visto que hay linfocitos en la zona afectando las meninges, y se plantea que esa inflamación es por esos linfocitos y no porque el virus está ahí, ¿ya? Y bueno, estos son los anticuerpos, ¿no? Ya. Esta figura que ven acá es la incidencia de la encefalitis esclerosante subaguda, que es la complicación más rara de este virus, ¿no? Ahí te les vamos a explicar un poquito más de eso. Entonces, produce encefalitis por 3 mecanismos: infección directa de las neuronas, encefalitis postinfecciosa por mediación inmunitaria, activación de los linfocitos CD8, y la panencefalitis esclerosante subaguda, que es producida por una variante defectuosa durante la fase aguda, ¿no? O sea, durante la fase aguda es donde se acumulan estos virus defectuosos y con el tiempo dañan las neuronas. Los niños con deficiencia de linfocitos T van a desarrollar una neumonía rara llamada neumonía de células gigantes y no van a tener el rash dérmico. Alteración de la función de los leucocitos con disminución en la acción de la interleuquina 12, que lleva a disminución de la inmunidad celular. Esto último se asocia a enfermedad severa, o sea, los pacientes que tienen leucocitos con interleuquina 12 disminuida hacen enfermedades más graves. La susceptibilidad de infecciones bacterianas, como es un virus, algunos virus tienden a deprimir el sistema inmunológico, y en este caso sarampión, por ejemplo, varicela también hace lo mismo, deprime el sistema inmunológico hasta que el individuo es más susceptible a infecciones, ¿ya? Entonces, este paciente o estos pacientes con sarampión también van a tener predisposición a ciertas infecciones bacterianas. Produce necrosis y cambios inflamatorios, se agrega vasculitis con infiltrados de mononucleares. Cuando hablan de vasculitis, quiere decir que los vasos más pequeñitos, sobre todo los que están debajo de la piel, ¿no? En la capa dérmica, subdérmica, desarrollan pues inflamación y aparecen los puntitos rojos que son característicos de la enfermedad. Ahorita vamos a ver. Se produce hiperplasia del tejido linfoide con células gigantes multinucleadas que se van a ver en la tinción de Warthin-Finkelstein, que puede ser visto en otros tejidos, y la presencia de anticuerpos neutralizantes se asocia con inmunidad permanente. Aparece en los primeros días de enfermedad con un pico a las 2 a 3 semanas. El uso de vitamina A puede tener algún beneficio en reducir la severidad y complicaciones. ¿Cómo es el cuadro clínico? Bueno, el sarampión tiene varios nombres, como dice ahí: sarampión duro, sarampión rojo, sarampión de 5 días o morbili. Lo que pasa es que el término sarampión antiguamente es correlacionado con muchas otras enfermedades exantemáticas, ¿no? Por eso. Periodo de incubación de 7 a 18 días, ¿no? Generalmente dura 10 días. Hay tos, rinorrea, conjuntivitis y fiebre, ¿no? Parece una gripe. Luego aparecen pequeños puntos de color blanco grisáceo rodeados de eritema en las membranas mucosas. Eso se conoce, las famosas manchas de Koplik, ¿ya? Y que son casi características de sarampión. Después aparece la erupción maculopapular, primero en la cabeza y luego el tronco, seguido de extremidades, ¿no? Y es como una linfadenopatía, ¿no? Entonces aquí podemos ver, esta es la boca del paciente, ¿no? Que se ven los dientecitos, este es el bajalenguas, ¿no? Y ven acá unos puntitos. Si uno lo ve en vivo, estas manchas son medio de color grisáceo y pueden ver que hay un halo rojo, ¿no? Acá y un halo rojo acá. Esas son las famosas manchas de Koplik, ¿ya? Y este es el rash, ¿no? Que se ve, ¿no? Rash morbidiforme, ¿no? En día 4 de enfermedad, ¿no? Complicaciones, ya dijimos, puede deprimir el sistema inmune, puede haber infección bacteriana. La encefalitis, que puede ser severa, con 15% de mortalidad, y daño neurológico permanente, 25%. Por eso es grave la enfermedad, por eso es que se tiene que tratar, porque las secuelas causan pues un daño permanente, ¿no?
Un individuo con secuelas es un individuo que no aporta a la sociedad, ¿no? Y incluso genera una carga familiar y social, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que evitar, ¿no? También puede haber casos de púrpura trombocitopénica y sangrado en fase aguda, ¿no? Y con respecto a esta panencefalitis esclerosante subaguda, es una enfermedad neurológica progresiva infantil que aparece, miren, 2 a 10 años después de tener sarampión. O sea, primero te da el sarampión, supuestamente te curas, pasa entre 2 a 10 años y desarrollas la enfermedad. ¿Y por qué se caracteriza? Por cambios de personalidad, bajo rendimiento escolar, deterioro intelectual progresivo, desarrollo de espasmos musculares periódicos y alteraciones motoras, temblores, pérdida de coordinación y anormalidades oculares y ceguera, ¿no? Se produce desarrollo de alteraciones del sistema nervioso autónomo con dificultades para la regulación de la temperatura, la inanición, infección y desequilibrios metabólicos progresivos que llevan a la muerte. Se ve afectada la sustancia blanca y la sustancia gris del cerebro. Y la característica más sobresaliente es la presencia de inclusiones intranucleares e intracitoplasmáticas en las células oligodendrogliales y neuronales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya dijimos, es un virus defectuoso de varicela que se ha quedado en las neuronas, que con el tiempo producen daño. ¿Y cómo se ve el daño? Por la presencia de estas inclusiones intranucleares, ¿no? Se van a ver dentro del núcleo de la neurona como unos puntitos, ¿ya? Y eso es indicativo de la enfermedad, ¿no? Aquí no se nota mucho, pero por ejemplo, se ve que hay disminución de la sustancia blanca, ¿no? En deterioro neurológico progresivo en niños, los pacientes tienen una variedad de patrones de proteínas estructurales faltantes del virus del sarampión en el tejido cerebral. Permite la persistencia de virus defectuoso en sitios intracelulares. Puede presentarse un trastorno neurológico degenerativo progresivo relacionado con una infección persistente por el virus de la rubiola. Este padecimiento se observa de manera más común en adolescentes que han padecido el síndrome de rubiola congénita. Bueno, ya es un caso extremo, pues en otros países será pues en África o unas zonas de Asia que hay niños que puedan tener pues rubiola o que se hayan contagiado de sarampión y posteriormente de rubiola, ¿no? Y ahí produce el daño también. ¿Cómo haces el diagnóstico? Por el cuadro clínico, pero también puedes hacer el aislamiento viral en exudado orofaringeo, ¿no? O sea, tú le haces un hisopado de la garganta y ahí puedes encontrar el virus, o en orina en los primeros días. El cultivo celular es importante, pero demora mucho. También puedes utilizar la PCR, ¿no? Y la serología, que es lo más conveniente, más fácil de hacer. IgM, IgG, ¿no? Por hemaglutinación indirecta, ELISA o IFI, ¿no? Inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Tratamiento, no existe tratamiento específico, medidas de soporte y la prevención, la vacuna, pues, es lo más importante. No usar en inmunocomprometidos ni gestantes. ¿Por qué? Porque es una vacuna de virus vivo atenuado. Entonces no se usa en individuos con defensas bajas. ¿Alguna pregunta de sarampión? No hay preguntas de sarampión. Ahora vamos a hablar de rubiola. La rubiola es una enfermedad infectocontagiosa que tiene síntomas leves, erupción generalizada, y la enfermedad en niños es autolimitada, generalmente sin consecuencias. Pero el problema viene cuando se contagian el feto, ¿no? En mujeres embarazadas, en el primer trimestre produce severo riesgo del feto, ¿no? A eso le llaman síndrome de retardo de crecimiento. El agente infeccioso es el virus de la rubiola, que pertenece a la familia Tongaviridae y genera rubivirus. El reservorio es el hombre. La enfermedad es estacional, en primavera y comienzos de verano es donde metan los casos, y el modo de transmisión por gotitas respiratorias. ¿Ya? Periodo de incubación de 14 a 23 días, y la transmisibilidad es de una semana antes del comienzo de los síntomas hasta la desaparición de la erupción. Como pueden ver, todas estas enfermedades uno las puede adquirir antes de que aparezcan los síntomas, ¿no? En los contactos, ¿no? Susceptibilidad universal, inmunidad por la enfermedad. Ya, aquí en esta parte, ¿cómo se obtiene la inmunidad? Si te contagias de rubiola, vas a desarrollar inmunidad. Si recibes la vacuna, vas a desarrollar inmunidad. Y por anticuerpos maternos. Ustedes saben que la madre puede pasar los anticuerpos de tipo IgM e IgG. IgG, ¿no? Porque los IgM son grandotes, son pentaméricos, esos no van a pasar, pero los IgG son solo dos, ¿no? Son, son moléculas dobles, esas se atraviesan. Entonces, eso te va a dar inmunidad al niño, pero por los primeros 6 meses, pero y después no necesita vacuna, ¿ya? El diagnóstico es clínico epidemiológico, ¿no? Si no está vacunado, por ejemplo, y laboratorial, ¿no?
El virus de la rubiola es un virus respiratorio y no provoca efectos citopatológicos identificables. La rubiola es uno de los 5 exantemas clásicos de la infancia, ¿no? Los otros 4 es sarampión, roceola, eritema infeccioso y la viruela, ¿no? Fue descubierto por este oftalmólogo Norman McAllister en el año 1941, ¿no? Porque él reconoció que si una mujer embarazada contrae rubiola, su futuro hijo podría nacer con una enfermedad congénita, ¿no? Este virus afecta mucho a los ojos, produce cororetinitis, ¿no? Que es un padecimiento en el cual disminuye la agudeza visual. Es un virus RNA de cadena única, nucleocápside célica y posee envoltura, ¿no? Como son virus que se transmiten por vía respiratoria, que todos tienen envoltura, ¿ya? Posee 2 glicoproteínas, en este caso ya no se llama HN ni F, se llama E1, que interactúa con el receptor de la célula huésped y está involucrado en la neutralización, y el E2 interactúa con la cápside y E1 para alcanzar el aparato de Golgi para el ensamblaje viral. Existe un solo serotipo, entonces te va a dar inmunidad de por vida. Una vez que el virus ingresa por endocitosis, se produce la síntesis proteica, ¿no? A través de la RNA polimerasa dependiente de RNA. Además, se produce la síntesis de RNA genómico completo, ¿no? Que codifica proteínas no estructurales, y RNA subgenómico, que codifica cápside y envoltura. Los virus se ensamblan en el aparato de Golgi, ¿no? ¿Cómo es la parte de patogenia? La replicación de la rubiola impide la replicación de otros picornavirus superinfectantes en un proceso conocido como interferencia heteróloga. La rubiola infecta las vías respiratorias superiores y después se extiende hasta los ganglios linfáticos locales, lo que coincide con un periodo de linfadenopatía. Es casi como lo que pasa con los otros virus, ¿no? Ingresan por vía respiratoria, se alojan en la garganta, se multiplican y pasan a los ganglios linfáticos y de ahí se diseminan, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Los tejidos afectados, ¿no? Existe una viremia primaria. Como pueden ver, los principales tejidos que se afectan en rubiola es el sistema retículo endotelial, ¿no? La viremia hace que afecte estos órganos y posteriormente se produce una viremia secundaria a partir de estos órganos que afecta al resto de los tejidos, ¿ya? Esta fase va seguida por el establecimiento de una viremia que disemina el virus por todo el cuerpo. El resultado es la infección de otros tejidos y un exantema moderado característico, ¿no? Aquí podemos ver, este es el esquema de cómo es la rubiola, ¿no? Aquí un cuadrito es distinto porque miren, estos son los títulos de anticuerpos, ¿no? Van subiendo, ¿no? 8, 16, 30. Se supone que a mayor cantidad hay mayor cantidad de anticuerpos. Este es aislamiento del virus en sangre, ¿no? Y en orofaringe, ¿no? Garganta, dice, ¿no? Y son los días de enfermedad, meses y años, ¿no? Tiempo después de la exposición. O sea, después de la exposición, más o menos a las 2 semanas, empieza el rash, ¿no? Aparece el sarpullido, pero el virus ya está presente o ya se está eliminando en el organismo desde el 8º día, son una semana antes, ¿no? Y posteriormente empiezan a aumentar los títulos de anticuerpos, ¿no? Entonces así es como se enfoca esta parte de la enfermedad, ¿no? Epidemiología de la rubiola. Pues la rubiola solamente infecta al ser humano y solo puede producir enfermedad asintomática, ¿ya? Generalmente las personas mayores no dan mucha sintomatología, a eso se refiere. Transmisión vía respiratoria, quienes corren riesgo, en niños con enfermedad antibiótica moderada, adultos con enfermedad más grave con artritis o artralgia, ¿no? Recién nacidos menos de 20 semanas, anomalías congénitas. Métodos de control, hay una vacuna viva atenuada, ¿no? ¿Qué se administra, no? Que ya dijimos, ¿no? Que es la vacuna de sarampión, parotiditis o paperas y rubiola, ¿no? Aquí habla del periodo de incubación de 14 a 21 días. Los síntomas aparecen en los niños, que son 3 días en los cuales hay un exantema maculopapular o macular con adenopatías. En los adultos la enfermedad puede ser más grave, con problemas como dolor óseo y articular, artralgia y artritis, y raramente trombocitopenia o encefalopatía postinfección. La enfermedad congénita es el cuadro más grave de la infección por rubiola. Y aquí es una imagen del exantema, ¿no? De lejos se ve un poco mejor, ¿no? Que son un exantema punteado, ¿no? De máculas eritematosas, ¿no? Aquí también se puede ver, ¿no? El rash de rubiola. En el caso de rubiola congénita, esta es la infección más grave, pues, ¿no? Ocurre como resultado de la viremia materna, o sea, la madre no tenía rubiola y la madre es la que se contagia de rubiola, que lleva infección placentaria y transplacentaria.
El riesgo de rubiola congénita es alto en el primer trimestre, de 20 a 30%. Se caracteriza por producir una infección crónica persistente con pocos cambios inflamatorios y se cree que produce una vasculitis, o sea, todavía no está muy bien estudiado. Después del nacimiento continúa la excreción del virus, lo que los convierte en reservorio del virus. Se asocia con múltiples malformaciones congénitas, problemas cardíacos, defectos oculares, pérdida auditiva, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia y microcefalia, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues afecta a varios tejidos, ¿no? Hay ceguera, hay sordera, ¿no? Hay disminución de plaquetas, el cerebro se hace pequeñito. Y en el caso de rubiola congénita, cuando el virus cuando se produce la infección y el virus se disemina, aquí lo que se puede ver, ¿no? Aislamiento del virus en los diferentes órganos, en la garganta y la orina. Pueden ver que el virus se sigue eliminando. Miren, ya pasó 6 meses después del nacimiento, 12 meses, 18 meses y todavía se sigue eliminando. Y en otros tejidos puede permanecer la rubiola, miren, hasta 36 meses, o sea, 3 años, ¿no? O sea, es una infección persistente, ¿no? Los anticuerpos maternos inicialmente pueden controlar alguna infección, pero no son muy útiles y luego viene la respuesta del huésped, ¿no? Los IgM y los IgG, pero el daño ya está hecho. Diagnóstico de laboratorio se realiza mediante, ¿no? Una PCR, transcriptasa reversa, como es ARN, el virus ARN, se utiliza esta técnica, ¿no? Se confirma por la presencia de IgM específica antirrubiola. La serología es importante, ¿no? La rubiola postnatal se diagnostica clínicamente, ¿no? Ya por los cambios, pues, ¿no? Tú vas a ver la microcefalia, vas a ver la sordera, vas a ver los problemas oculares, ¿no? De la vista, ¿no? A ver, y aquí, bueno, aquí habla nomás del aislamiento de virus, detección de ácidos nucleicos y diagnóstico serológico, que son las 3 pruebas que se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad. Tratamiento, prevención y control. La mejor forma de prevenir es la vacunación, ¿no? Porque tampoco hay antiviral, no hay tratamiento específico, ¿no? Se utiliza una cepa que se llama RA273, que está adaptada al frío y se administra junto a la vacuna del sarampión y parotiditis a los 12 meses. ¿Cuál es el objetivo? La prevención de la infección congénita, reduciendo el número de personas sensibles en la población, especialmente niños. En consecuencia, existen las menos madres seronegativas y menos probabilidades de que se expongan al virus por contacto con los niños. O sea, la vacuna no se da a las gestantes porque saben que es virus atenuado y que va a producir daño. Es un virus atenuado que puede producir daño en las gestantes. Entonces no podemos vacunar a las gestantes. ¿A quiénes vacunamos? ¿Quiénes son el principal reservorio de rubiola? Los niños. Los vacunamos a los niños. ¿Ya? Entonces eso es lo que por eso es que se vacuna al niño. A pesar de que el niño grande ya no va a desarrollar una enfermedad muy severa, pero sí elimina el virus y se convierte en el reservorio. ¿Ya? Ahora vamos, con respecto a rubiola, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas de rubiola? ¿No hay preguntas de rubiola? Ya. En el examen estaba las preguntas. Parvovirus, de latín parvovirus, virus de ADN de menor. Por ejemplo, a diferencia de los anteriores, este no es ARN, ¿ya? Este es ADN, ¿ya? No se el parvovirus. Se llama parvovirus B19, así se llama. ¿Por qué llaman B19? Porque B19 es el suero del paciente en el cual se aisló el virus, ¿ya? En los laboratorios los sueros codifican por letras y por números, ¿no? Entonces, ese es lo que... Por eso se llama parvovirus B19. Ya, entonces el bocavirus es otro virus de esta familia, ¿no? Que también puede producir en el ser humano. Obviamente no lo vamos a tocar, ¿no? Parvovirus B19 pertenece al género Eritrovirus, fue descubierto en el año 74. Como dice acá, B19 es el código del ser humano del que ha sido identificado. Antes se llamaba Eritrovirus B19, ¿ya? Posteriormente se cambió a parvovirus y tiene varios genotipos, ¿no? El B19 se asocia al genotipo 1, pero por ejemplo hay un genotipo 4 que se ve en usuarios de drogas por vía parenteral. Provoca una enfermedad llamada eritema infeccioso o quinta enfermedad y causa episodios de crisis aplástica en pacientes con anemia hemolítica crónica, ¿no? También provoca poliartritis aguda en adultos y cuando infecta al feto produce hidros fetales y abortos, ¿no? Esos son los principales problemas, ¿no? Esta enfermedad da, al igual que rubiola, puede producir abortos, puede producir daño en el feto, ¿no? Y en el caso de parvovirus se llama hidros fetales. El feto se hincha, acumula líquidos y eso provoca la muerte.
Y en pacientes que tienen anemia plástica, anemia hemolítica, pues puede producir crisis aplástica, ¿no? Es un virus de DNA monocatenario, pequeño, miren, no tiene envoltura, tiene una cápside externa icosaédrica formada por proteínas estructurales, BP1 y BP2, y una proteína no estructural, NS1, el huésped es el ser humano, y se transmite por secreciones respiratorias, productos sanguíneos contaminados o concentrados de factores, ¿no? Vía iatrogénica, por vía transplacentaria de la madre al feto. Epidemiología: el 65% de la población adulta sufrió una infección por el virus B19 a la edad de 40 años, o sea, sí es frecuente el virus. Generalmente no nos da muchas molestias. No hay contagio por contacto con animales, porque el parvovirus B19 también afecta a los animales, a los perritos, ¿no? Creo que es el distemper lo que produce. ¿Ya? El eritema infeccioso es más habitual en niños y adolescentes de 4 a 15 años. En los adultos es más probable que aparezca artritis y artralgias. Es más probable que el virus se transmita por gotas respiratorias y secreciones orales. Suele darse a finales de invierno e inicios de primavera. Y bocavirus produce enfermedad en niños menores de 2 años, ¿no? Este virus bocavirus se transmite por secreciones respiratorias, ¿no? Y también en heces, ¿no? Patogenia de la infección: tiene una primera fase que dura 6 días, ¿no? Después de la inoculación intranasal se produce una viremia que persiste alrededor de una semana. Luego de la viremia se desarrollan los anticuerpos IgM, ¿no? Varios días más tarde aparecen anticuerpos IgM que persisten de forma indefinida y hay síntomas generales, ¿no? Como dolor de cabeza, malestar general, fiebre, escalofríos, como una gripe, ¿no? No hay mucha diferencia con los otros virus. Luego se asocia a reticulocitopenia, ¿no? Ustedes saben que los reticulocitos son los precursores de los hematíes. Bueno, en laboratorio clínico no puedes medir los proeritroblastos, los eritroblastos. Lo que se mide para ver si la médula funciona o no son los reticulocitos, ¿ya? Y los reticulocitos se disminuyen en esta infección. Eliminación del virus por el aparato respiratorio. En la segunda fase, alrededor de los 17 a 18 días después de la inoculación, hay un eritema pruriginoso con o sin dolor articular, elevación de los títulos de anticuerpos frente a B19, pero ya es por IgG, y la desaparición de la contagiosidad, ¿no? Este virus se replica en precursores eritroides, ¿ya? Entonces su célula diana son los precursores eritroides de la sangre, y médula ósea, ¿no? Inhibe la eritropoiesis, y el principal receptor celular es el globócilo o antígeno P que se encuentra en estas células. El tropismo de B19 se debe a la presencia de antígeno P presente en las en las células de línea eritroide, plaquetas, tejidos del corazón. También hay en hígado, pulmón, riñón, endotelio y placenta, y de sus correceptores que son las beta-integrinas. O sea, este virus ataca a todos los tejidos que expresen este receptor. Segundo, está condicionado por la respuesta inmune del huésped, ¿no? El exantema y las artralgias son resultado de la formación de inmunocomplejos. O sea, otra vuelta, el sistema inmunológico, por querer destruir al virus, desarrolla anticuerpos que afectan a los tejidos, ¿no? Eso es lo que pasa. Las personas con anemia hemolítica crónica e infectados por el virus B19 corren riesgo de padecer una reticulocitopenia potencialmente mortal que se denomina crisis aplástica. Entonces, si uno tiene antecedente de anemia hemolítica, hay que tener cuidado, ¿no? Y aquí se puede ver cómo el virus afecta, ¿no? Aquí tenemos la célula madre multipotencial, el progenitor mieloide y el proeritroblasto, ¿no? Entonces el parvovirus ingresa al proeritroblasto y lo que va a hacer, en vez de que siga la secuencia normal hasta llegar a los eritrocitos, lo que va a desarrollar es la formación de proeritroblastos gigantes, ¿no? Como pueden ver acá, llenos de virus. Estos proeritroblastos se van a alisar, o no, y el virus se va a liberar al exterior. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Una enfermedad llamada eritema infeccioso, quinta enfermedad, ¿no? Que es benigna, moderadamente contagiosa. Inicia como signos específicos de infección viral: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta, ¿no? A veces hay dolor en huesos, en músculos y articulaciones. Hay un exantema facial con aspecto de bofetada en las mejillas, ¿no? Generalmente acá, ¿no? También hay otro exantema tipo encaje que afecta a tronco, extremidades y glúteos, respecto a las palmas de las manos, ¿no? Otros da lesiones vesiculares, purpúricas, o sea, también puede dar otros tipos de presentaciones, ¿ya?
Lo importante para que se acuerde, para no confundir mucho, es el eritema infeccioso, ¿no? Y el exantema facial embofetado. Ya, con eso es el cuadro típico de parvovirus B19. Es un proceso autolimitado y no requiere tratamiento. Puede recurrir tras exposiciones a fuentes de calor, sí, pues se exacerban, ¿no? Porque todavía persiste la inflamación. También da otra enfermedad llamada síndrome papulopurpúrico en guantes y calcetín. Esto da en adultos jóvenes, ¿no? Periodo de incubación 10 días. Da un eritema simétrico, doloroso, acompañado de edema en manos y pies, con ras petequial con demarcación en tobillos y muñecas, ¿no? O sea, solo las manos y los pies son los afectados, ¿no? También, mira, puede haber manchas tipo Koplik, ¿no? En la boca. Erosiones dolorosas de mucosa, edema de labios, petequias, ¿no? Diagnóstico de enfermedad, sarampión, hay una enfermedad llamada Kawasaki. Y luego da artropatías, ¿no? Que es más frecuente en adultos, que afecta articulaciones de manos, muñecas, codos, tobillos y rodillas, y son de tipo agudo, ¿no? Ahí puede haber artritis con o sin sarpullido, ¿no? Que puede ser simétrica y periférica, manos, muñecas y rodillas. Es no destructiva, o sea, es una artritis que se inflama la articulación, pero luego se recupera, ser en 3 semanas, ¿no? Y hay algunos casos de que la artritis puede reaparecer en mujeres, ¿no? Y la última es la crisis aplásica transitoria, que ha sido descrita en pacientes con enfermedades hemolíticas crónicas, ¿no? Como drepanocitosis, deficiencias enzimáticas, talasemias, ¿no? Y en casos de hemorragias agudas. Hay debilidad, letargo, palidez y una intensa anemia precedido de citocinas específicos. Hay una intensa reticulocitopenia prolongada durante 7 a 10 días. Hay viremia, facilidad de contagio a otras personas, ¿no? Es porque el virus se está activamente multiplicando en las hematíes. Y el tratamiento de urgente de anemia grave con transfusiones, ¿no? No hay, pues, antiviral, entonces se da soporte transfusional, ¿no? La infección fetal, ya dijimos que puede producir abortos, ¿no? Dice que menos del 10% de infecciones maternas causan muerte fetal, ¿no? Las primeras 20 semanas. La mayoría de las embarazadas son asintomáticas, aunque algunas pueden presentar exantema. La exposición a complicaciones durante el embarazo, puede haber anemia fetal, muerte fetal, intrauterina, aborto y hídrodos fetales no inmunes, ¿no? Se ha detectado antígeno P en los trofoblastos del tejido placentario en niveles muy altos en el primer trimestre, bajos en el segundo trimestre y detectados en el tercer trimestre. O sea, ¿qué significa esto? Que la gestación del primer trimestre tiene más probabilidad, más chance de enfermedad severa por B19. ¿Por qué? Porque expresa el antígeno P. Y a medida que la gestación va progresando, este antígeno P va cayendo y desaparece, ¿no? Entonces, si te contagias la madre se contagia de parvovirus B19 en el tercer trimestre, prácticamente no le va a pasar nada a su bebé. Va a estar bien, ¿no? Entonces, la necesidad de mayor producción de hematíes y la incapacidad del sistema fetal para controlar la infección ocasiona la eritroblastosis fetal con el consiguiente aborto e hidropesía fetal no inmunitaria, ¿no? Esa es la enfermedad. El diagnóstico es en la presentación clínica. El diagnóstico definitivo de la enfermedad del B19 requiere detección de IgM, ¿no? O ADN vírico, y hay análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas, que esto es el otro nombre de la ELISA, ¿ya? Para IgM y IgG, o sea, es serología generalmente, ¿no? O PCR. No se suele dar el virus. Cuando dice no se suele dar el virus, dice que no se suele cultivar el virus, ¿ya? Pero sí puedes hacer PCR, ¿no? Tratamiento de prevención y control, no existe tratamiento antiviral concreto ni medios de control de infección, pero hay vacunas de parvovirus, pues, para los animalitos, ¿no? Y para terminar, esta es una enfermedad llamada roseo infantil, que se llama exantema súbito, o es esta enfermedad, que da a lactantes y niños entre los 6 meses y 4 años de edad, causada por el virus herpes 6, ¿ya? Su otro nombre no se olvida, roseola o exantema súbito, ¿ya? Herpes 6 o herpes 7, ¿no? Ya lo mencionaron sus compañeros, ¿no? En casos graves puede dar convulsiones generalizadas, leucopenia o luego de ras dérmico. Hay otros virus que dan algo parecido, sí. Adenovirus, Coxsackie y ecovirus, que son enterovirus. Hay otras infecciones de tipo rubeola. Por ejemplo, hay otros virus que son, estos virus que ven acá, de 17 ecovirus, 9 coxsackievirus, adenovirus, son virus enterovirus, ¿ya? Pero también el ras dérmico puedes ver por dengue, Epstein-Barr, la escarlatina o los fármacos, ¿no? El diagnóstico específico requiere estudios de laboratorio, ¿no? Depende mucho de la forma de presentación, ¿ya? Pero eso es solo como referencia, no sé por qué, no es la pregunta.
¿Ya? ¿Alguna pregunta?